Buenas tardes para todos y todas. Nuevamente con mi live sobre los diálogos de educación. Quiero enviar un saludo desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería para todas aquellas personas que se van uniendo a esta live. Habíamos convenido y lo hicimos ahora 8 días de que íbamos a hablar durante varias temáticas sobre lo que eran esas habilidades blandas, que las dijimos que eran muy importantes, que no son medibles, que no son tangibles, pero que las necesitamos para nuestra vida personal, profesional y laboral. Quiero saludar aquí a Carmen Ticocros, que buenas tardes, profe, desde el Brasil, a Cale Hals, que se acaba de unir. Entonces, como parte de esto, vamos a empezar con una serie de temáticas de esas habilidades blandas para que como profesores, como estudiantes, como profesionales, podamos empezar a mirar qué hemos desarrollado de esas habilidades blandas o qué requerimos desarrollar para esas habilidades blandas. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que es el autoconocimiento o la introspección personal. No nos hemos sentado a pensar quién soy. A veces ni cómo me llamo, ni por qué me llamo así, qué me pasa en mi interior, qué me está pasando en mi vida, porque yo soy agresiva, porque yo soy altanera, porque a veces hablo de una manera no adecuada, porque no contesto las cosas correctamente. Entonces fíjese que son cosas importantes que tenemos que tener en cuenta en la vida. Sigo saludando a Bruja y Mala se unió, a Bruja y Mala comenzó a seguirte. Entonces, ese autoconocimiento nos permite conocer las cosas que sabemos acerca de quién eres, qué piensas y cómo sientes. Para eso esa reflexión autopersonal que debemos hacer. La palabra autoconocimiento significa entonces el auto, que es lo propio de mí mismo, y el conocimiento, la capacidad de comprender mediante la razón. Entonces aquí se combina verse a uno mismo, pero razonando, pensando. Ese reconocimiento de la personalidad nos puede ayudar a mirar nuestras características, nuestra idiosincrasia, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras aspiraciones y nuestras expectativas. Sigo saludando aquí a Jonathan Vázquez, a Sonia Castro, a Yale Sarmiento, a Espinosa Azar, que se acaban de unir. Nos permite entonces conocer nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestras actitudes, nuestros conocimientos, cuando uno autorreflexiona sobre sí mismo. Permitiéndonos entonces a veces consolidar a lo largo de la vida experiencias personales, familiares o del contexto donde nosotros estamos interactuando, la forma en que utilizamos los recursos para resolver de pronto situaciones. Por eso el conocerse a sí mismo dice, oiga, ¿cómo actué hoy? ¿Qué utilicé? ¿Cómo estuve con los demás? ¿Cómo me comporté? ¿Cómo hablé? ¿Eso fue positivo o fue negativo? También nos permite a nosotros valorar los principios que me representan a mí para direccionar mi conducta, esos valores que yo tengo, esos comportamientos éticos o morales, porque nos puede decir, oiga, hoy estuviste en esa reflexión, hoy no actuaste bien con esa persona, le contestaste de una manera inadecuada, no lo felicitaste, no tuviste en cuenta esas cosas maravillosas que esa persona tiene. Entonces, ¿cómo actuamos a veces frente a la vida? Eso nos lo permite hacer el autoconocimiento o la autorreflexión. Y también nos ayuda a identificar nuestro proyecto de vida, nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros enfoques, esa proyección futura de nuestras acciones concretas y tangibles, y ahí
es donde nosotros podemos descubrir ese sentido de la vida, cuando hacemos autorreflexión o autoconocimiento. Entonces, ese autoconocimiento o esa reflexión nos permite redescubrirnos, reconocernos y también transformarnos. Fíjese lo importante, transformarnos. Recuerden que hay muchos autores a nivel de psicología que han hablado de la personalidad, del yo, del ego, del superego y de todas estas cosas. No, aquí nos vamos a referir más es a ese autoconocimiento. Nosotros sabemos que en las etapas de la vida y en nuestro desarrollo nosotros pasamos por 3 procesos que son continuos, que es el desarrollo físico, el desarrollo psíquico y ese proceso ético, social y cultural o ese etos. Y que durante ese desarrollo enfrentamos a veces muchas situaciones, algunas que son positivas y otras que son negativas. Pero a ese equilibrio que vamos a hacer entre esas dos, las positivas y las negativas, son las que nos caracterizan a nosotros esa identidad personal. Hay una frase muy importante que dice, subiría, y se las quiero repetir, en el 2018. Sigo saludando a Paula, a Erika Trujillo, a Julie Jaramillo y a la Facultad de Enfermería UAN, Enfermería UAN, sí, Universidad, no sé cuál es la UAN, bueno, tengo que averiguarlo muy bien. Y subiría que nos dice, los estudiantes actuales saben mucho de lo otro, es decir, de la técnica, de la tecnología, de su disciplina o de lo que hacen. Muy poco de los otros y casi nada de ellos mismos. Importantísima esta frase. Saben mucho de lo otro, muy poco de los otros y otras y casi nada de ellos mismos. Entonces, identificarnos nosotros y medir esos resultados, esa autorreflexión, nos ayuda a nosotros ¿a qué? A aceptarnos. No quiere decir resignarnos, reprimirnos, ni ser indiferentes, tampoco tolerar o estar de acuerdo con todo y estar lejos de un acto de debilidad. Esto no es un acto de debilidad. Reflexionar sobre nosotros mismos nos lleva a que nos aceptemos, a que seamos como somos, porque los demás son y porque el mundo es tal como es aceptar todas esas cosas, a las personas con las que nos comunicamos, a las personas con las que nos enfrentamos, al trabajo que realizamos, cómo eres, cómo aceptamos y cómo es el mundo realmente. Eso es lo que nosotros nos permite ese autoconocimiento, esa autorreflexión. Algunos dicen que esa autoevaluación podría equivaler a esa metacognición, palabra que yo siempre utilizo, pero la metacognición nos da más es en el aprendizaje porque es metacognición. ¿Cuáles son mis metas en el aprender? ¿Qué aprendí hoy y qué voy a aprender? Y aquí nos estamos es en autoconocimiento. Aunque es importante nosotros dentro de ese autoconocimiento también hacer una metacognición porque que hemos conocido, cuáles son los procesos cognitivos y habilidades que fundamentalmente tenemos para esa capacidad de aprendizaje y por eso también lo vamos a tener en cuenta. El conocimiento de nosotros mismos, ¿qué requiere? ¿Qué requiere? Requiere honestidad, ser honestos con nosotros mismos. Requiere rectitud, requiere pensamiento y espíritu crítico, es decir, que nos critiquemos nosotros mismos, pero una crítica positiva, no negativa. No, es que yo no sirvo para esto, no. ¿Qué es? ¿Por qué no sirvo? ¿Qué es lo que me está pasando? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y tener en cuenta a veces esa mirada exterior de los otros. A veces uno le pregunta a las personas cómo me viste hoy durante este debate, o cómo me viste en esta presentación, o cómo me viste en esta conversación, o cómo actué yo hoy. A veces es importante también tener en cuenta esas miradas externas que nos dan las otras personas,
para que podamos tomar conciencia de esos rasgos de nuestra personalidad, de esos patrones de comportamiento, de esos estados emocionales, de mi propia autoestima, de mis propias creencias, de mis propias necesidades, es decir, ser uno mismo. Es tomar conciencia de la imagen que se tiene y que nos lleva a la reflexión de cómo pienso, siento y cómo la comparto. Algunos autores, y voy a mirar, ahorita les digo algunos, hablan de esa autoaceptación, de esos aspectos positivos y negativos que tenemos para poder de pronto, si somos dirigentes en un momento determinado, dirigir esas actividades o esas tareas, porque si no nos conocemos a nosotros, si no sabemos cuáles son los rasgos de nuestra personalidad, pues a veces mandamos de una manera que no es la adecuada. Hágame esto, póngame esto. Eso no es lo adecuado. Fijémonos cómo nosotros actuamos cuando tenemos que dirigir alguna cosa importante. Sigo saludando aquí, voy a devolverme un poquito. A San, a Steph Jacobo, la voz de un terapeuta, debe ser, a mi Ann Iglesias, a Miguel Seranegrete, que se acaban de unir. Muchas gracias por estar aquí. Sócrates fue muy sabio, y yo siempre a veces lo menciono. En el oráculo de Delfos, él puso una frase: prima el autoconocimiento como itinerario hacia la sabiduría. Es decir, el conocerme me va a llevar a la sabiduría. No es lo contrario. No es buscar primero el conocimiento, sino conocerme yo mismo para poder llegar a ser sabio y poder responder a los otros. El autoconocimiento tiene algunos beneficios que nos permiten a nosotros, por ejemplo, mirarnos con franqueza, identificar nuestras fortalezas y áreas de mejora, experimentar una alta gama de emociones. Uy, sí, yo soy, el autoconocerme me dice, uy, sus emociones a veces son como fuertes, o usted es débil, usted llora por todo, usted cualquier cosa lo baja, lo inquieta. No, ¿cómo puedo yo compensar esas cosas? Nos ayuda también a sanar nuestras propias emociones cuando nos autoconocemos y reflexionamos sobre ellas. Nos ayuda a actuar de una manera más proactiva, a decir, bueno, yo como que soy muy pasivo, yo no reacciono ante las cosas porque yo no puedo hablar como hablan las demás personas. Por eso tenemos que ayudarle al estudiante a que él mismo haga ese propio autoconocimiento, para que deje de ser tan pasivo a veces en las clases, o para que deje de ser tan con miedo, porque le da miedo hablar, aunque esté pensando cosas muy importantes. Nos ayuda a estar dispuestos a aprender, a crecer y a cambiar, inclusive a innovar, a desarrollar aperturas a nuevas experiencias y a mirar nuestras propias vulnerabilidades. ¿En qué soy vulnerable? Eso nos ayuda el autoconocimiento. Ese autoconocimiento no es una realidad acabada, sino que es un proceso perfectible. Si yo hoy hago autoconocimiento o hago autorreflexión sobre cómo me comporté, digo, no, mañana yo voy a pedir disculpas. Voy a decirle a la persona que me equivoqué. ¿Qué pasa si uno pide disculpas y dice me equivoqué? No pasa absolutamente nada, pero muchas veces a nosotros, por la soberbia, por esa característica de que yo soy el que mando, impongo órdenes. Entonces pensemos cómo actuamos nosotros, y a veces en esas
maneras vulnerables que tenemos, podemos pedirle disculpas a los demás y ser mucho más proactivos y mejores. Conocernos a nosotros mismos nos va a generar varias cosas. Una capacidad de expresarnos adecuadamente. Y entonces ahí entra esa inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional que nos da para tener conversaciones empáticas y asertivas con los otros. Vamos a hablar de ese tema en las próximas live. Entonces fíjese que el conocernos nos da capacidad de expresarnos adecuadamente, de tener una conversación mucho más amigable, más sociable, en mejores términos con los demás. Nos da esa capacidad de comprendernos, de decirnos, yo soy impulsivo, entonces voy a guardar compostura cuando esté hablando con los otros. Me voy a callar cuando me digan cosas que no son adecuadas. No contesto precipitadamente a lo que me están diciendo. Entonces, de comprender cómo puedo reaccionar. A veces los profesores reaccionamos de una manera brusca cuando un estudiante nos dice algo no de la manera más adecuada. Entonces nosotros respondemos a veces de una manera brusca, precipitada por lo que nos está diciendo el estudiante o por lo que está haciendo el estudiante durante la clase, y entonces le decimos, oiga, cierre el libro, oiga, no mire para atrás. No, comprendamos qué le está pasando al estudiante, o porque está jugando con el teléfono, puede que él esté a veces buscando otras cosas. Desley, Ben, la acabo de saludar. James, ella, buenas por haberse unido. Muchas gracias a todas las personas que están hoy conmigo. Y nos da capacidad de mirar nuestra propia inteligencia interpersonal, es decir, qué valores y qué conocimientos tengo yo para responder a eso. Entonces, fíjese, esas capacidades que nos da el autoconocernos, una capacidad de expresarnos adecuadamente, de comprender a los otros y otras, y de comprendernos a nosotros mismos para poder responder de una manera adecuada. El reconocer entonces nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y limitaciones nos ayudan a mantener entonces una posición positiva ante la vida y ante los estímulos que a veces nos aparecen. Al aceptarnos reconocemos también nuestras propias realidades. ¿Qué es lo que hay en nuestro contexto? ¿Qué es lo que hay alrededor de nosotros? Y mirar cómo aceptamos esas realidades. A veces uno dice, no, yo no acepto lo que está pasando. Pero, ¿será que yo lo puedo cambiar? No, si me autoconozco, sé que no puedo ir a cambiar algunas cosas, y entonces no es que me conforme, yo lo decía al principio, no es el conformismo, es mirar cómo podemos nosotros enfocar nuestra vida a esas cosas que no podemos cambiar a veces, porque así es la realidad. A mantener la calma, el equilibrio con los desafíos de la vida cotidiana. De pronto nos tocó irnos en un bus y alguien nos incomodó o nos dijo palabras inadecuadas, y nosotros ahí mismo respondemos y nos ponemos agresivos y en defensa. No, a veces podemos hasta callar y quedarnos quietos y no reaccionar. Por eso permanecer en calma y guardar un equilibrio es muy importante en este proceso de autoconocimiento. Nos ayuda a mantener esas relaciones personales armónicas. A veces respondemos cuando vivimos con personas de una manera que no es la adecuada. Respondemos ante cualquier estímulo que nos dicen. Pero si nos autoconocemos, podemos decir, no, yo siempre respondo inadecuadamente a esta persona porque no me controlo, pienso lo que voy a decir y lo digo de una manera más calmada, con voz más suave, más débil, para que la otra persona que sí se descompuso guarde la compostura y me tenga que pedir a mí disculpas. Fíjese que todo esto es importante. Y nosotros con el autoconocimiento convertimos los problemas
las experiencias en reflexiones y nos ayudan a nosotros en nuestro propio aprendizaje. Eso es una cosa importante que nos da el autoconocernos. A veces nosotros evitamos fortalecer esta habilidad, y digamos la habilidad o competencia de autoconocernos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros necesitamos más es la opinión de los demás y entonces no aceptamos sino lo que nos opinen los otros, y por eso les preguntamos: ¿usted qué opina de mí? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo me ve? ¿Qué piensa de mí? No, pensemos nosotros mismos quiénes somos y para dónde vamos y qué queremos en la vida, y esa es una habilidad muy importante. Sigo saludando aquí a Liz Camargo, a Jessie Quiroz, a Cata Borges y a Ashley Uno Medina. A veces nos da miedo enfrentar esos nuevos retos, nuevos trabajos, dejar una amistad. Nos da miedo a veces dejarla porque no sabemos nosotros cómo la vamos a dejar. Eso es autoconocernos. Una amistad que nos hace daño, a veces es necesario dejarla. Una amistad que nos está llevando por un camino no adecuado, es autoconocernos y dejar esa amistad. Pero a veces nos da miedo eso, no enfrentar los retos, dejar una persona, una amistad, desconfiar de los otros también. Tampoco podemos estar desconfiando de todo el mundo. Hay que mirar, conocer a la otra persona, confiar en ello, a no ser que esa persona ahora o cómo lo está o qué es lo que le podemos hablar. Entonces miremos a ver si desconfiamos, le creemos o no le creemos. Y hay preocupación en el exceso de cosas por las que tenemos que cambiar. Cuando nos enfrentamos a un nuevo trabajo, a un nuevo grupo de estudiantes, no sabemos a veces cómo enfrentar esas situaciones porque no nos hemos autoconocido ni hecho esa autorreflexión interior para poder enfrentar esas situaciones. Yo creo que cuando uno va a enfrentar un nuevo grupo en nuestra escuela, en nuestra universidad, en cualquier espacio donde vamos a entrar, primero debemos hacer una reflexión de quién soy yo, cómo me comporto y qué debo hacer ante cualquier situación inesperada que se me pueda presentar. ¿Me callo o contradigo? ¿O pongo situaciones inadecuadas en ante esa situación? ¿Doy expresiones que no son las más adecuadas? Entonces fíjense que todo eso lo tenemos que enseñar nosotros a nuestros estudiantes. ¿Cómo nos conocemos? Por ejemplo, una manera podría ser que yo diga: voy a hacer esto para conocer. Por ejemplo, que escriban cómo soy, cómo me veo, cómo me veo ahora. A veces ante el espejo nos dice: me voy a mirar como voy de presentada. Y puede durante esa mirada o hacerse esas selfies en el espejo o mirarse, puede decir: oiga, yo no voy como con la cara amigable, no estoy como con una expresión dura, entonces así voy a entrar a esa reunión. No, miremos a ver qué es lo que debemos hacer para enfrentar esa situación en ese momento. Dice aquí la Facultad de Enfermería o Universidad Antonio Nariño puede ser, y 32 personas más se unieron. Adri Gu, que también se acaba de unir, muchas gracias. Catario 2802, Nancy Daza y Karen Matalia 04, perdón, y Dapa Tavia, que se acaban de unir. Muchas gracias a todas estas personas que me han acompañado. Entonces es muy importante que miremos eso, cómo lo ponemos. También ese autoconocimiento nos ayuda a una vida saludable. Oiga, ¿cómo estoy comiendo de mal? ¿Esta comida sí me servirá o no me servirá? ¿Cómo cambio mis hábitos alimenticios? ¿Cómo hago ejercicio? No para mantenerme pues como una, dijéramos, una sirvis, como dicen por ahí. No, es para mi salud, para mi salud. Ayuda a que otros se cuiden a sí mismos, porque le puedo yo ayudar a esa otra persona que con mi autoconocimiento estoy haciendo estas cosas, a comprender actos que impactan en mi propio bienestar y en el bienestar de los otros, a
trabajar frecuentemente en el conocimiento de mis aspectos sociales, emocionales, comunicativos. Me ayuda a conocer las condiciones del entorno que favorezcan prácticas de cuidado. Por ejemplo, ahora que estamos hablando aquí del consumo y del cuidado del agua, pues a mirar qué es lo que tenemos. Oiga, cuando yo me baño estoy gastando demasiada agua, autoconozcámonos en eso y decimos, no, yo no me puedo entrar a bañar y dejar la llave abierta que caiga y que haga agua. Entonces, fíjate que eso implica autoconocernos, identificar los riesgos que enfrentamos y buscar alternativas. Eso me ayuda el autoconocimiento para estar más seguros de aquello que nosotros vamos a hacer. Nos ayuda en el día a día a elevar el autoestima y la de quienes nos rodean. Nuestra autoestima a veces es baja porque nosotros mismos no nos hacemos esa autorreflexión y ese autoconocimiento. Entonces el autoconocimiento me ayuda a mi propia felicidad, a mi propia paz interior y a hacer las cosas con amor. A eso me va a llevar el autoconocimiento, a que yo deje de sufrir, a que yo tenga esa paz por dentro para reaccionar y enfrentar todas mis circunstancias y a llevar el amor que me ayuda a luchar contra los conflictos de la propia realidad. Y por último voy a hablarles de estas frasecitas que dicen así: el bienestar y la plenitud ha de venir de adentro, no de afuera. Mi bienestar y mi plenitud viene de adentro, no desde afuera. Y está presente a lo largo de todo el camino de mi vida. De todo el camino está ese bienestar. No dejemos de disfrutar lo que tenemos por añorar lo que no creemos que nos falta. Disfrutemos de lo que tenemos y ahí está nuestro autoconocimiento. Y no creamos siempre que me falta, que si yo no consigo esto, que si yo no estoy bien, que si yo... No, autorreflexionemos y autoconozcámonos para poder nosotros actuar en este mundo y en esta realidad. Eso era lo que hoy quería decirles de ese autoconocimiento tan importante que es en nuestra vida laboral, profesional, de maestro, de estudiante, en cualquier parte donde usted se vea, existe eso. Porque voy a leerles esta frasecita que dice: la actitud ante el mundo determina el grado de bienestar. La actitud que yo tengo ante el mundo me da mi grado de bienestar. Y esa actitud ante el mundo me da mi propio autoconocimiento. Por eso es importante mirar esas frasecitas que yo a veces les doy para que ustedes puedan reflexionar y puedan decir: conozcámonos a nosotros mismos. Es una de las habilidades blandas más importantes que debemos desarrollar en nuestra propia existencia. Uno a veces comete muchos errores porque no se autoconoce. Entonces miremos esa parte. Adricu, felicidades. Santiago 1903, muchas gracias por haberse unido. Hay un poco de gente que se ha unido. Muchas gracias por haber estado hoy. Dentro de 8 días les daré otros clipsitos sobre otras habilidades blandas que nosotros debemos procurar que las desarrollemos nosotros mismos, que las vamos mirando a través de nuestra existencia, pero que también le ayudemos a los otros. Deje de ser pesimista. Un consejo le voy a dar: deje ese pesimismo. Usted puede alcanzar sus metas, propóngaselo y verá que usted llega a eso. Si yo me autoconozco, esté seguro de que mis metas se alcanzan, porque son las propuestas que yo hago y las voy a alcanzar. Con la ayuda de los demás puede que a veces las necesitemos y la tengamos que pedir, pero el que la alcanza es usted, porque usted sabe hasta dónde quiere llegar. Yo a mis hijos y a los estudiantes siempre les he dicho: usted llega hasta donde usted quiera llegar. Por eso autoconózcase, autorreflexione, haga esa introspección personal y usted llega hasta donde quiere llegar en su vida sin hacerle daño a los demás. Muchas gracias por haber estado. Son las 2:30. Un saludo muy especial para todas aquellas personas que hoy se unieron,
que veo una cantidad de personas. Aquí a la última que saludo es a Anmi Erau 22 y a Santiago 1903 y a Vale 08, si no la había nombrado, que se unieron a esta live. Recuerden, esto lo hago desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería. Son mis live, no las voy a dejar, pero en esta temática de ahora vamos a mirar esas habilidades blandas para que hagamos esa introspección siempre y ayudemos también a los demás. Hasta dentro de 8 días y mucho gusto.